es un buen momento para comenzar. ¿Qué les parece? Muy bien, de acuerdo. Tengo el enorme gusto, la alegría y la verdad el honor. Es un honor para mí que poder presentar esta noche junto a un psicoanalista de importancia y también amigo de importancia, Alfredo Igel, del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, para decir su institución de origen, pero también es psicoanalista del mundo, como se suele decir, ¿no? Uno va andando, ¿no? Y va participando de distintos lugares. Bueno, me ha dado el honor y la alegría de acompañarlo en la presentación de su libro. Voy a presentar después a cada uno de los colegas el libro de Freddy, el nuevo libro de Freddy, Púberes y Adolescentes en el Diván, editado por Letra Viva, de reciente aparición. Así que quiero comentar unas palabras sobre una mini bio que todos conocen, muchos de los que están acá, otros no, pero al menos algunos datos de la historia psicoanalítica de Alfredo Igel. Psicoanalista, fue presidente del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, al menos en 2 oportunidades, en 2 gestiones, donde sostiene la transmisión del psicoanálisis desde hace más de 35 años. Desarrolla su práctica clínica en Tucumán, como asimismo en Buenos Aires. Es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha dado seminarios y cursos de psicoanálisis en Tucumán y en diversas instituciones psicoanalíticas del país. Asimismo, ha participado con entusiasmo y organización en la reunión lacanoamericana, en Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. También ha presentado trabajos que fueron traducidos en distintas lenguas, en Europa, en Brasil, en distintas ciudades de la Argentina. Bueno, su libro que hemos conocido anterior, que fue realmente interesantísimo para quienes lo leyeron, para mí por lo menos, Pasión al diván, sobre amores, odios y angustias, también de Letra Viva. Bueno, es un enorme, enorme gusto estar aquí, presentarlo, voy a mostrar para que quede claro cuál, para los que asistentes, la tapa del libro, que es bellísima por otro lado, es muy, muy hermosa, para que, bueno, lo puedan reconocer en las librerías, en Mercado Libre y en los lugares de compra. Es un libro, voy a decir 2 palabras nada más para dar lugar a los colegas, pero es un libro que no solo habla del trabajo incesante del autor, sino también es un libro que va a convocar y convoca a los lectores. ¿Y los convoca de qué manera? Es un libro que tiene algo maravilloso para lo que es nuestro psicoanálisis en estas tierras. ¿Cuál? Empieza con Freud. Empieza a desgranar la obra freudiana tradicional y conocida de la metamorfosis, de la pubertad, para ir avanzando de tal modo que el libro, no lo voy a comentar yo, lo van a comentar los colegas, pero va avanzando de tal modo que termina el libro hablando de algo de absoluta, absoluta actualidad, que Freddy sabe que es una de las cuestiones que más me ha interesado del libro y que pude poner en el prólogo, que me dio el honor también de escribirlo en su momento. Un día tuve la sorpresa en un mail y bueno, tardé un tiempo hasta reaccionar, pero finalmente pude culminarlo. Y que es que la virtud y la importancia de la banda de adolescentes, ¿no? De la gavilla, de la banda, del grupo de pares, ¿no? En lo mejor y en lo peor, ¿no? Cuando un joven se queda en banda o cuando está en banda de la mejor manera posible. Y también en banda de Moebius. Bueno, esto es una de las perlas del libro, pero no la única, por eso digo,
empieza desde Freud para llegar a cuestiones muy importantes, muy actuales, no sin pasar por la lectura de Lacan y no sin pasar por la clínica vez a vez, hasta de discriminar cómo será un análisis de alguien que lo solicita, cuando un joven lo demanda o cuando no hay un síntoma de demanda. Pero esto es para leer el libro. Así que un gusto, muchas gracias Freddy Igel por dejarme decir estas palabras y comentarlas con los queridos colegas. Y le doy la palabra entonces ahora, para ser breve, a Sergio Sparrell, psicoanalista, miembro del grupo de psicoanálisis de Tucumán, que va a ser la apertura de esta noche. Luego presentaré a cada uno de los panelistas. Adelante, Sergio. Buenas noches. Bueno, es un honor para mí el poder dar apertura a la presentación del libro Púberes y adolescentes en el diván, las intervenciones del psicoanalista, del analista Alfredo Igel, de Freddy Igel. En primer lugar, mi reconocimiento a Freddy, quien tiene una vasta y extensa trayectoria como psicoanalista, dando cuenta de su clínica y su recorrido en distintas instancias de transmisión, tanto en Tucumán, en otros lugares de Argentina y el exterior. Miembro fundador y presidente recientemente saliente del Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, institución de formación psicoanalítica, donde desde hace más de 35 años ejerce una incansable labor para el sostén y la transmisión del psicoanálisis. Y es desde el sostén del deseo del psicoanálisis y su transmisión como, según leo, se inscribe la escritura del libro que está presentando hoy. Un libro de lectura amena, con rigor teórico y evidenciando su clínica con adolescentes, lo que nos invita a repensar, a abrir nuevos interrogantes y poder poner en diálogo nuestras preguntas de la propia clínica con las que nos brinda generosamente el autor. Es el propio Alfredo quien nos introduce en la lectura de su libro diciéndonos que el propósito del mismo es transmitir algunas puntuaciones desde la perspectiva del psicoanálisis sobre el pasaje que realiza todo sujeto en su adolescencia, las dificultades por las que atraviesa y la perspectiva que ofrece el psicoanálisis para que quienes presentan algún padecimiento subjetivo puedan ubicarse de otro modo frente a aquello que les produce sufrimiento. Intentamos transmitir los avatares de este pasaje en cada ser humano, allí cuando el rayo de la sexualidad produce su segundo despertar hasta que encuentra un lugar en el mundo. Pasaje desde que fue hablado por otros en los primeros tiempos de la vida hasta que toma su palabra, asumiendo su identidad como sujeto y se apropia de su deseo. Freddy irá desplegando preguntas a lo largo de su libro e irá constituyendo un recorrido acompañado por Freud, Lacan y por analistas contemporáneos que también se ocuparon de la temática, realizando aportes muy fecundos a partir de sus teorizaciones y clínica. También apelará a la literatura, con El despertar de la primavera, de Franz Wedekind, y El marino que perdió la gracia del mar, de Yukio Mishima, como un recurso muy interesante para seguir avanzando en la teorización y en el sostenimiento de interrogantes a esta particular clínica que es la de púberes y adolescentes. Irá pincelando su obra, compartiendo viñetas de la propia clínica que sirven para ubicar los distintos modos en que se demanda a un analista en la clínica con adolescentes. Es un libro que teoriza desde los interrogantes que sostiene y le permiten avanzar al autor, lo que me parece favorece y vivifica la práctica psicoanalítica. ¿Qué deseo pone en acto un analista cuando escribe? ¿Cómo pensar el tiempo de los adolescentes hoy? ¿Qué significa hablar? Son algunas de las preguntas que se sostienen en el texto. Casi sobre el final del libro dice: lo que la clínica con adolescentes nos confronta es con la apuesta a reconstruir mallas simbólicas e imaginarias que, a partir de intervenciones en los tres registros,
posibiliten al joven acotar ese goce en exceso, para poder ir a gozar de los objetos que encuentra en la vida según la ley del deseo. Para concluir estas palabras de apertura, los invito a la lectura de Púberes y Adolescentes en el Diván, las intervenciones del psicoanalista, para que hagan su propia experiencia en este recorrido que nos propone Freddy con esta auspiciosa publicación. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la primera panelista, Silvia, mi invitada. Silvia Amigo, psicoanalista, analista miembro y analista miembro de escuela y analista de escuela, AEIA-ME, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es un gusto darte la palabra, Silvia, adelante. Está muteada, Silvia. Bueno, decía que gracias Lili, estoy muteada. Gracias Lili y gracias Freddy por haberme invitado. ¿A qué? A oficiar este rito de presentación, de que voy a hablar un poco de los ritos. Y gracias por haberme invitado junto con estos panelistas. Con estos panelistas, gracias a todos los demás los que nos acompañan. Voy a ser entonces la oficiante de un rito, ¿sí? Probablemente el lector de este libro que merece ser leído lea un capítulo que escribió Freddy Eagle sobre los ritos, retomando, bueno, dando su propia opinión y retomando lo que ha escrito Guillermina Díaz sobre los ritos. Voy a tratar de unir la declinación de la función de los ritos en esta sociedad en la que vivimos, lamento esa declinación, con lo que se llama declinación de la función paterna, tratando de dar mi visión de qué quiere decir declinación de la función paterna. Porque no creo que en el espíritu de Freddy, ni en el mío, ni en los analistas, sea que añoramos un señor con bigotes, anteojos, sentado en la cabecera de la mesa, que nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, nos dé órdenes y nos castigue. Entonces, vamos a tratar de verlo. Pero empiezo por los ritos, a los que se les da cada vez menos valor. Los ritos sancionaban en la época tribal, sin dudas, el pasaje de lo que mostró también Lili, y Tapa que felicito, ¿no? El pasaje de un lado al otro, ¿sí? De la niñez a la adultez, no sé si está aquí o aquí, pero de la mitad de una zona, de un tiempo del sujeto, como diría Alba, de un tiempo del sujeto al otro, sin dudas, ¿no? Y los rituales entonces constituían una marca de ese pasaje. Si bien hoy hay rituales, las fiestas de 15, los bat y bar mitzvah, ¿sí? Hay cada vez menos rituales porque se considera que son gastos inútiles. Efectivamente son caros, pero qué mejor que sancionar con un gasto inútil lo que yo he trabajado sobre el potlatch, que es matar riqueza para sancionar que nuestra hija es una señorita que está en edad de merecer o que nuestro hijo es un hombrecito. Como dice bien Guillermina, y se lo deseo también a este libro, hay pasos en los rituales. Uno es la incidencia, ¿sí? Que es cómo se sitúa, y para este libro lo digo también, qué incidencia va a tener en la comunidad. Tanto el libro de Freddy, que deseo que tenga una incidencia y no dudo que la va a tener en la comunidad, como este libro va a tenerla, y qué incidencia va a tener un niño que se transforma en la tribalidad en adulto. Es decir, va a tener en el adulto que va a transformarse que hacerse cargo de sus actos y va a tener que formar parte de la trama social haciéndose cargo de sus actos y de su palabra. Luego está el movimiento de segregación-inclusión, donde se separa al niño, ¿sí? De sus padres, muchas veces además haciendo un rito fúnebre, ¿sí? En las tribus. En este momento le vamos a separar a Freddy el libro de sus manos. Freddy, te sacamos el libro, ya no es tuyo, y lo pasamos a la comunidad,
expropiamos del libro, ¿sí? Para volcarlo a la comunidad, ¿sí? Para incluirlo en la comunidad y luego hacer el rito de transmisión, que es volver a ponerlo en la comunidad. Cuando se trataba de los adolescentes, además, había una separación entre niños y niñas. Había también algo que hoy no está claro del todo, que es la posición masculina y femenina, posición masculina y femenina. Entonces, en estos rituales había una sanción clara. Hoy, en cambio, hay un pasaje borroso, este pasaje borroso, donde está la pubertad, que viene del latín pubis, puberis, que es el momento en que comienza a salir el vello pubiano, que en Grecia y Roma sancionaba cuando un niño empezaba a poder luchar, que podía empezar a ser entrenado con las armas, y la adolescencia, que parece venir del verbo adolecer, pero en latín viene del verbo adolescere, que quiere decir crecer y estar ardiendo. Es decir, adolescere es el momento en que aparece lo que Freddy llama el rayo de la pulsión que vuelve a arder, ¿sí? Y que lleva al adolescente entonces, o a, como dice Freddy, a la inhibición porque le da miedo o al acting violento. Entonces, frente a la falta de ritos claros, el adolescente va a necesitar algo que voy a tratar de ver ahora, que es la declinación de la función paterna, porque no todavía sujeto del todo de la palabra, y necesita la presencia del adulto, ¿sí? Que le otorgue palabras, ¿sí? Para poder hacer algo con ese rayo de la sexualidad. Entonces, ¿qué es la función paterna? Decía, no es un señor con pito, con bigotes y con anteojos. Entonces, hay un sintagma, Freddy, que como ya pasó a la comunidad te lo expropio, que es demanda invertida. Lo voy a usar, obviamente te voy a citar, Freddy, tanto no te lo voy a expropiar, pero es demanda invertida. Yo creo que el psicoanálisis ha donado al mundo algo fabuloso, que es considerar al niño, al puber y al adolescente sujetos de pleno derecho. El niño no era sujeto y de hecho en Grecia y Roma no era ciudadano. ¿Sí? No era ciudadano. Ha pasado algo maravilloso con el psicoanálisis, que es eso, pero ha pasado también algunos problemas. En el cleinismo se dejaba hacer a los niños cualquier cosa para que desarrollen su pulsión y desarrollen su fantasma. Con lo cual, de hecho, se los dejaba huérfanos, porque si un adulto no restringe y promete, otras palabras de Freddy, el chico está abandonado. La palabra banda está en abandonado, banlieue, banda, bandido, están un montón de palabras. O sea, si uno no restringe y promete, ¿sí? El chico está abandonado, está huérfano. Y entonces es el niño el que tiene que amarnos a nosotros y no nosotros al niño. En el lacanismo, con esta historia del corte, nos sentimos, ¿sí? Nos sentimos poco exigidos a darle a los chicos nuestro tiempo y nuestra atención. No le dimos nuestro tiempo y nuestra atención, con lo cual el resultado es del abandono, ¿sí? El abandono, ¿sí? Otra vez. Y entonces, con la historia del corte, nos ocupamos poco, ¿sí? Entonces, la amenaza invertida es tratar de seducir a los chicos en vez de educarlos. Es más fácil seducir, no me refiero al sexo, me refiero a seducirlos con regalos, mimos, permisos para hacer cosas que ellos no pueden, no están en posición de hacer, y creer que pueden arreglárselas solos mucho antes de lo que en verdad pueden. Esa es la declinación de la función paterna, es decir, excluirnos de guiar al joven, excluirnos de guiar al niño, no darles nuestro tiempo, no darles nuestra atención. Los papás, los adultos, los maestros, ¿sí? Hoy los chicos pueden insultar a los maestros, ¿sí? Las madres les pueden pegar a los maestros. Hay una amenaza invertida, incluso en las aulas. Entonces, cuando no está el padre
la función del adulto, el chico va a buscar un urfáter violento en las bandas. El jefe de banda, el bandido, viene al lugar de los padres que defeccionan. Y como dijo Lili, muy bien, eso se ve muy bien en la historia de Noboru, que busca en el jefe de banda, en la novela de Yukio Mishima, ¿sí? Por favor, que el nuevo marido de la madre viuda le dé una reprimenda cuando espía incestuosamente la sexualidad de la madre. No viniendo la reprimenda, ¿sí? Obliga a Noboru a ir al jefe de banda y pasar al acto violento. Hace un pasaje al acto violento. Y ahí viene el ritual mafioso. En vez del ritual, el ritual de pasaje, viene el ritual mafioso. Hay una frase que le dice el jefe de banda violento, el urfáter violento, que es fabulosa. Hay cosas mucho peores que una buena reprimenda. Muchísimas gracias. Los escucho a los demás panelistas. Bueno, muchas gracias Silvia por lo excelente de tu texto y la puntualidad con la que lo dijiste, así que bueno, lo mismo a Sergio, que no se lo agradeció oportunamente. Vamos a darle la palabra ahora a Nora Brito, psicoanalista, fundadora del grupo de psicoanálisis de Tucumán, en el que sin duda ha desarrollado muchísimas tareas, funciones relativas a la transmisión y también al sostén de la institución. Así que Nora, un gusto y adelante. Bueno, gracias Lili. Bueno, con la alegría de participar de este encuentro con otros analistas, agradezco la invitación de Alfredo Igel a escribir algunas palabras en relación a su libro Púberes y adolescentes en el diván. Las intervenciones del psicoanalista. Título que me interroga al acentuar la presencia del diván. ¿Cuál será el valor de este artificio en el tránsito de la pubertad y la adolescencia? Introducido por Freud en los análisis de sus pacientes, propiciaría el surgimiento de la palabra, las asociaciones, el advenimiento del sujeto del inconsciente. Tampoco desconocemos la presencia de un cuerpo que se despliega en un tiempo y espacio determinado. Cuerpo que en el devenir adolescente experimentará profundas transformaciones que necesitarán de una nueva articulación con la imagen y la palabra. Momento que un analista puede ser llamado a intervenir. Me pregunto, ¿a un psicoanalista le es posible intervenir si no ha pasado por los avatares propios de su análisis personal? En la proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan dirá que un analista se autoriza de sí mismo y ante algunos otros. ¿Es la escritura un modo de autorizarse analista? En el texto que nos ocupa, el autor se pregunta, ¿qué de la experiencia misma del análisis nos empuja a transformar lo vivido en la intimidad de cada análisis que conducimos en un escrito a ser leído por otros? Tal vez la escritura nos hace tocar cierto límite, porque de esa experiencia no todo puede decirse. Seguramente es la pasión por el psicoanálisis lo que lleva al autor a un final abierto que causa a continuar produciendo, a renovar e inventar cada vez con cada analizante. Alfredo nos dona un texto que invita a ser leído. Pubertad y adolescencia, nociones que recorre a lo largo de su libro con la firmeza que le otorga su experiencia y la rigurosidad adquirida de los maestros y de otros analistas.
El autor se apoya en 3 ensayos para una teoría sexual, fundamentando lo que Freud nombró como la metamorfosis del segundo despertar de la sexualidad. Allí postula que la vida sexual infantil sufre profundas transformaciones que llevarán a la constitución sexual definitiva. La pulsión sexual autoerótica encuentra por fin el objeto sexual. Al mismo tiempo se produce la desinvestidura libidinal y el deshacimiento de la autoridad de los padres, posibilitando el hallazgo del objeto exogámico. Valiéndose de la creación literaria, recurrirá a los textos Despertar de primavera de Franz Wedekind, tomado por Lacan, y El marino que perdió la gracia del mar de Yukio Mishima. Subraya cómo los jóvenes deben enfrentar lo real del sexo y las dificultades para bordear ese real tormentoso, proponiendo la articulación entre cuerpo, imagen y palabra. Si al adolescente, como dice el autor, le cabe la difícil tarea de alejarse progresivamente de su mundo infantil, asumiendo su identidad sexual para ocupar su lugar en el mundo, propongo ubicar el eje clínico en la pregunta: ¿con qué recursos cuenta? En lo estructural será necesario disponer de los títulos en el bolsillo a la salida de la infancia, tiempo en el que la cultura ofrece ritos de iniciación que marcarán ese pasaje a otra cosa. Indudablemente un tiempo difícil si se atraviesa en soledad. El sostén adulto, tanto como el acompañamiento de pares, del semejante amigable, es condición indispensable. El analista hace de soporte al proceso que el adolescente lleva a cabo, donde debe encontrar sus propias marcas y recombinarlas para entrar al mundo adulto. El hilo conductor del libro nos lleva a las intervenciones del analista. ¿Cómo operar cuando un joven es traído a consulta por sus padres o derivado por otros? Alfredo dirá que es el psicoanálisis el que nos brinda las herramientas conceptuales para entender los avatares del psiquismo, al mismo tiempo que nos posibilita intervenir de manera que cada sujeto se libere de aquello que lo tiene atrapado, para ir a encontrar los caminos que le permitan alcanzar su deseo. El quehacer del psicoanalista transitará por diversos senderos. Vale subrayar si el joven llega con alguna demanda. ¿Se trata de un síntoma que lo interroga? ¿Está implicado en su sufrimiento? ¿O se trata de una serie de acting que perturban a los otros y por eso es traído a consulta? Los adolescentes y púberes demandan a partir de un síntoma de la inhibición o de la angustia, o son traídos a partir de manifestaciones de la pulsión que se traducen como presentaciones del exceso, acting, pasaje al acto, o patologías psicosomáticas. La diferenciación de las diversas presentaciones le permitirá al analista decidir sus intervenciones. Será necesario alojar esa dimensión temporal donde el adolescente se confronta con lo real del sexo, debiendo rearmar el soporte de lo simbólico y las vestiduras imaginarias a fin de acotar el exceso de goce. El autor destaca la importancia de acompañar a los adolescentes a separarse de sus objetos incestuosos
yendo al encuentro de lo real de la sexualidad y el otro sexuado, saliendo a la exogamia. Las intervenciones que nos ofrecen este libro pueden leerse a través de diferentes pinceladas clínicas. Raquel, Ramón, María, Luis, Perla. Nombres que nos muestran la conflictiva del pasaje adolescente y la posición del analista, quien, ubicado en el lugar de semblante de objeto, no refleja especularmente el deseo del sujeto, sino que lanza al sujeto en la búsqueda de los objetos exogámicos que puedan causar su deseo. El autor habla de un acto analítico eficaz que consiste en posibilitar que el adolescente no quede totalmente capturado en la imagen, en el abrazo mortífero del otro. Dirá que el analista acompaña en este pasaje adolescente a volver a escribir su historia, a recuperar los trazos identificatorios, a refundar las marcas simbólicas de origen. Proceso de transformación, de metamorfosis, que no es posible sin volver a escribir el asentimiento primero del estadio del espejo y la constitución del semejante. Finalizo con la dedicatoria del autor para Nora, compañera en los senderos del psicoanálisis. Senderos, diré que no son caminos previamente trazados, sino aquellos que dejando huellas, dicen de una historia compartida durante muchos años en esta aventura maravillosa del psicoanálisis. Redoblo la apuesta, invitándote a recorrer nuevos senderos, tomando prestado una frase de Albert Camus. No camines detrás de mí, puedo no guiarte, no andes delante de mí, puedo no seguirte, simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. Nada más. Gracias. Gracias, Nora. Gracias, Nora, por tan lindas palabras, por el recorrido que hiciste del libro. Y voy a decir algo que dicen los chicos, voy a expoliar algo, como dicen los adolescentes, que es: me voy a quedar con esta frase de Camus, y te voy a citar citando a Camus y a Freddy Higel. Muy, muy lindo, y muy linda tus palabras. Bueno, siguiendo la presentación, le damos la palabra a Guillermina Díaz, fundadora de la Escuela Sigmund Freud de Rosario, Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, así se pronuncia, analista de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, autora de ¿qué? Bueno, de la algo Sigmund. De la Sigmund entre nosotros. Así que bueno, Guillermina, te doy la palabra y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Me conmovieron las palabras de Nora, realmente, y también me conmovió el libro. Es para mí un gusto poder presentar este libro, porque allí no solamente encuentro la palabra de un colega, de un amigo, Alfredo Higel, para todos Freddy, en donde no solamente expone su práctica clínica en relación a pobres y adolescentes, en este pasaje por la llamada adolescencia o por la pubertad, dicho en otros textos, allí cuando el rayo de la sexualidad produce un segundo despertar.
hasta encontrar la verdad que portan las inhibiciones, los síntomas y las angustias. Y para mí es un gusto poder compartir cómo sostenemos ese lugar en relación a esta práctica con jóvenes. Voy a permitirme, ya que mi texto es muy corto, contar una anécdota personal, que fue que cuando yo ya me había autorizado a trabajar como analista, y tenía algunos pacientes, en un determinado momento me preguntó un colega si yo me animaba a atender a un adolescente. Entonces contesté que sí, pero me quedó sonando el tema de que me estaba animando, que me tenía que animar. Con lo cual, inmediatamente pensé que además de escuchar a la jovencita, se trataba de una jovencita de 17 años y medio, no tenía cumplidos los 18, que tenía que buscar una supervisión específica de adolescentes para poder animarme con un sostén diferente del que yo me manejaba con los adultos. Y bueno, en ese momento en Rosario había una persona que era muy reconocida como una analista, que era muy reconocida como que trabajaba con jóvenes. Y bueno, fui a hacer una supervisión y me encontré con una situación donde la devolución que me hacía esta analista era una devolución en relación a la teoría que ella tenía incorporada, pero que no tenía nada que ver con lo que yo podía pensar o decir. Para mí, esta chica planteaba una situación de angustia, después, antes de terminar el relato voy a comentar, pero me encontré en la supervisión con que había una cuestión de que yo tenía que ver cómo los penes voladores, por ejemplo, hacían inferencia en relación a la estabilización de una persona que estaba atravesando un momento difícil, y que la vagina, y que esto y que lo otro. Yo, la verdad, no entendía nada. Salí absolutamente desconcertada, porque en ese momento, lo que sí recuerdo, es que en ese momento yo dije, primero, obviamente, no puedo seguir supervisando con alguien que tiene una teoría que yo desconozco. Y por otro lado pensé, pero yo la escuché a esta chica, y esta chica está angustiada porque lo dijo claramente, lo dijo con todas las letras. Lo que dijo esa jovencita es, yo vi morir a mi abuela. Y ese apego a seguir la letra de lo que dice un joven, un niño o un adulto, es lo que yo encuentro que compartimos, y que personalmente me toca agradecerle en este momento a Freddy, porque toda la casuística que es abundante en este libro está relacionada con esta ética, la ética del bien decir, y la intervención en relación a eso. Y eso me parece maravilloso en relación a un libro que transmite una clínica sostenida, y además animarse a hacer pasar al público las intervenciones en un ámbito tan privado y tan especial como es el tema de una sesión o de una entrevista. Bueno, yo lo que les decía que había escrito corto era porque me habían dicho que teníamos muy pocos minutos, y entonces también para mí me resulta interesante que Alfredo haya tomado estos dos referentes clásicos de la literatura, que son Frank Wedekind
y Yukio Mishima. Y me detuve en esto justamente, en lo que hizo pasar Frank Wedekind. Frank Wedekind escribió El despertar de primavera en 1891. Si aún hoy continuamos abrevando las letras de este drama, escrito a finales del siglo XIX, es porque, al igual que Wedekind, Alfredo Igel sostiene que el tema de la adolescencia no solamente implica al joven que la transita, sino también y fundamentalmente las de los adultos en el ejercicio de su función o en el no ejercicio de su función. Entonces, retomar el texto de Wedekind, escrito en la primavera, como decía, de 1891, podría parecer antiguo, pero estructuralmente es atemporal en cuanto al tema de la transmisión. La falta de transmisión es uno de los temas mejor planteados en la novela, la falta de transmisión de los adultos a los jóvenes, donde está presente el peso mortífero que tiene cuando esa transmisión no está dada, no está permitida, no está facilitada, el peso mortífero de la moral, la culpa, así como la ausencia de la transmisión de la falta. Y en ese punto se enlaza la hipótesis de Freddy cuando sostiene que las dificultades que presentan, las dificultades que presentan los adolescentes se anudan con las dificultades que presentan los adultos en el ejercicio de su función, que él puntúa 2 y que yo rescato: interdicción y promesa. Si a la interdicción no hay promesa, no alcanza. Entonces, allí nosotros, con Lacan de la mano, podemos decir, estamos encontrándonos con la función del nombre del padre, independientemente del padre genitor, digamos, ¿no? Y que frente a esta moral victoriana que dio lugar a este texto que mencionaba, la singularidad que yo quería traer hoy es una singularidad que nos presenta el dramaturgo, y que tiene que ver con el uso de un recurso para desestimar el aplastamiento de la autoridad de los adultos. ¿Cómo lo logra? Lo logra con la ironía y el sarcasmo, recurriendo a convertir los apellidos de los profesores en términos comunes, significados. Hace mucho tiempo un colega, amigo que sabía alemán, me ayudó a ver cómo el profesor Fleischmann, en realidad en alemán quería decir chasquido de lengua. O que otro personaje, que era el Bedel, que siempre aparece tratando de decir algo y no dice nada, pero pone cizaña, digamos, le puso muerte voladora. O incluso aparece otros que se llama huesos rotos, que en realidad se traduce por huesos rotos. ¿Por qué es tan importante esta operación que hace el dramaturgo? Porque me parece que agujerea el lugar, es decir, a través de la ironía, agujerea ese lugar del adulto en relación a su saber y deja vacante la posibilidad de que el adulto encarne otra posición. Que es una posición que tiene que ver
como bien lo dice Alfredo, Freddy, que tiene que ver con el análisis, la letra que aparece en relación a la clínica con adolescentes, aun cuando se constata que la palabra dada, la palabra que circula en relación a ese joven, no ha alcanzado una dimensión metafórica que le permita no llegar a constituir un síntoma o a padecer de alguna inhibición o angustias. Me parecía que era interesante volver a retomar esta cuestión de el apego a la letra en la clínica particular de púberes y adolescentes. ¿Por qué? Porque como leía alguna vez, ya no recuerdo en qué libro, en el tiempo de la muda, los pájaros son desdichados. Y los humanos también mudamos en el tiempo de la adolescencia. Sus ropas parecen no ser propias, ni sus ideas, ni los ideales. Y la mudez, otra forma de la muda, la mudez que abunda en la mayoría de los casos, también muestra la caída de la infancia, el deshacimiento de la autoridad de los padres, y la adolescencia o la pubertad llega mucho tiempo antes de que el sujeto en cuestión pueda precisar cuáles serán sus nuevas plumas y su deseo ya orientado. Y esa es la tarea que compromete al analista en función, y es la tarea que con tanto rigor ha desarrollado Freddy en su texto, en su libro. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Bueno, muchas gracias, Guillermina, por las puntualizaciones, seguramente muy ricas y que nos servirán a todos y particularmente a Freddy para seguir trabajando. Bueno, tengo el gusto ahora de presentar, y sigue a continuación, Alba Flesler. Alba es psicoanalista, analista de escuela y analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Alba, te doy la palabra. Adelante. Gracias, Lili. Buenas noches. Es un gusto para mí darle la bienvenida a este nuevo libro de Alfredo Igel. Al recorrer sus páginas, se nos revela de inmediato la eficacia de una tarea cumplida, la que se propuso el autor desde el inicio, cuando nos invitó a entrar en el texto con estas palabras. Escribir este libro, dice Alfredo, es poner en acto mi deseo de compartir con colegas algunas ideas y experiencias acerca de la práctica psicoanalítica con púberes y adolescentes. Si esa era su intención, les diré que fue lograda. En las reflexiones de Freddy, como lo llamamos los colegas y amigos, encontré un interlocutor que, hablando acerca de su práctica, me invitó al diálogo con mis propias reflexiones sobre los tiempos del sujeto, su constitución y las intervenciones del analista. El primer y el segundo despertar, las vicisitudes de lo que Igel sitúa como un tiempo de pasaje, las mostraciones con que el adolescente revela que se trata de un tiempo en que lo real del goce está a la búsqueda de simbólico, la ausencia de palabras que hace ruido habitualmente al analista
en la presentación que los jóvenes hacen en la transferencia, y la poca frecuente disposición a la pregunta con la que llegan a la consulta, tantas veces traídos, más que venir por motu propio, hacen de las intervenciones del analista un ítem decisivo a ser formalizado. Y esta es la tarea a la que Freddy dedica el libro. Y en este punto, el referido a la formalización, es que en las líneas del libro de Alfredo reencontré efectivizada la propuesta de Lacan, que en momento de concluir uno de sus últimos seminarios, nos recuerda que el psicoanálisis no es una ciencia al modo popperiano, en el que el psicoanalista investigador se coloca como observador imparcial de un fenómeno estudiado. En todo caso, el psicoanalista, al ser parte del objeto que estudia, se involucra en sus reflexiones, dando estatuto científico a su disciplina, el psicoanálisis, cada vez que sostiene la experiencia de aunar su práctica a la formalización que esa práctica requiere. En este libro, su autor lo hace de modo explícito. Comparte las preguntas que se formula, pone en práctica aquello que tantas veces se repite, pero que en su caso se muestra de modo performativo. Es que el analista es al menos dos: el que realiza su práctica y el que reflexiona sobre ella. Así, Freddy se pregunta, ¿qué deseo pone en acto un analista cuando escribe? El propósito de esta publicación, se responde, es transmitir, y transmite. Enhebrando recortes de su práctica lo hace. Nos muestra su estilo como analista y no elude mostrar que ha hecho pasar por su propio análisis la pregunta de por qué el deseo de analizar adolescentes. Con tono de confesión, nos dice respecto de esta pregunta. Son sus palabras, lo cito. Más allá de responder estas preguntas argumentando la necesidad de transmitir las experiencias acerca de la práctica analítica con púberes y adolescentes, considero que hay otras razones que motivan este escrito. Y nos cuenta, seguramente actúa en mí un deseo referido a mi propio pasaje por la adolescencia que busca ser tramitado, dar una vuelta más a fin de volver a encontrar los recursos imaginarios y simbólicos que permitan bordear eso desde lo real pulsional que constituye la tarea de todo ser humano en su pasaje por la vida. Cuando, como en este caso, el análisis del analista se da a leer en sus teorizaciones, da lugar y permite el avance con otra propuesta. El autor entonces nos propone una tesis propia que toca el corazón de los tiempos del sujeto. Dice así: podemos pensar la conformación de la subjetividad tomando esta línea de 3 vueltas que anuda a un sujeto. La primera vuelta que refiere al pasaje por el Edipo en la infancia. La segunda vuelta que se produce en la pubertad en el segundo despertar sexual. Y lo que propongo, dice Freddy, como tesis, es que la adultez va a situarse como una tercera vuelta que resignifica las otras 2. En la adultez, cada sujeto se instala en la vida asumiendo un lugar en el mundo. Como se puede apreciar, este libro no solo se explaya en ese tiempo del sujeto signado por la metamorfosis del cuerpo y sus voces, sino que se extiende al afirmar qué entiende por el fin de análisis. La tesis de una tercera vuelta planteada al comienzo mismo del libro es retomada en la conclusión con su lectura del fin del análisis.
Dice Alfredo, llamado por Freud capacidad de goce y trabajo, por Lacan arreglárselas con eso, o saber hacer con, remiten a la posibilidad a la que adviene todo sujeto de vivir el sesgo de una vida un poco más feliz, en la lucha constante de Eros con el inefable Tánatos. Es este el camino que propone el psicoanálisis, nos dice, para enfrentar lo real de la pulsión mortífera en la vida de todo ser humano. Nada más ni nada menos. Quien espera encontrar solo reflexiones sobre la adolescencia en este texto, se encontrará con gratas y novedosas sorpresas. Los invito a descubrirlas. Felicito a Freddy por su nuevo libro y le deseo un productivo recorrido. Bueno. Muchas gracias, Alba. Muy interesante el recorrido que nos propones. Así que, bueno, y por la puntualidad del texto, le damos la palabra. Tengo el gusto de presentar a un querido amigo, lo puedo decir así, que es Rubén Goldberg, psicoanalista, miembro de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. Rubén, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Agradezco a Freddy que me haya invitado nuevamente a la presentación de un libro de su autoría y también el honor de compartirlo con mis compañeras de panel y con Lili, quienes han aportado importantes escritos a la cuestión que hoy nos reúne, ¿no? Bueno, como la presentación de un libro es celebración, es una celebración, pero también es una lectura, voy a formular algunos merecidos elogios y, ¿por qué no?, también algunas inmerecidas críticas. Bueno, y si le seguimos el rastro al autor, para ver qué, o para entender al menos en parte qué es lo que decanta en este nuevo libro, podemos partir del libro anteriormente publicado, Pasiones al diván, y este nuevo libro, el título, como saben, Púberes y adolescentes en el diván, ya nos pone en la pista. Freddy manda todo al diván, cosa nada fácil, por cierto, pero en la que coincidimos ampliamente, ¿no? En Pasiones al diván, ustedes dirán, tenés que comentar este libro, no el anterior, pero ya van a ver por qué voy hacia allá, ¿no? En Pasiones al diván nos advierte en el prólogo que son escritos despojados de un lenguaje técnico, que se trata de acercar al lector no especialista al pensamiento del psicoanálisis. Y ahora, en este nuevo libro, que pretende, cito, ¿no?, pretende fundamentar cómo el pasaje por un psicoanálisis puede ayudar a un joven a atravesar por ese difícil camino que lleva a asumir su posición sexuada. Bueno, este nuevo libro se va a dirigir, además de a los psicoanalistas, también a ese público amplio. Él nos dice, ¿no?, pedagogos, terapistas, estudiantes, docentes. Es decir, va a retomar ese intento de hablar del psicoanálisis a un gran público, por lo cual deberá encontrar una forma de transmisión posible. No es fácil tampoco. Entonces, cito algo que ya citaron, ¿no? Él se pregunta al principio qué deseo pone en juego un analista cuando escribe, y va a decir que la práctica del psicoanálisis es leer las letras que el sujeto porta, pero hay un deseo puesto en la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanalista escritor, podemos decir, tendrá que encontrar un modo que vaya más allá de una enunciación explicativa, ¿no?, en dirigirse a ese público amplio.
Lo explicativo no es una mala palabra, ¿no? Ya encontramos esto explicativo en las explicaciones que Freud le da al hombre de las ratas. No se trata de un adoctrinamiento, se trata de crear las condiciones, ¿no? Cómo enviar a púberes y adolescentes al diván se desprende de la lectura que a veces se trata de un diván virtual, ¿no? No se trata del mueble que implica el dispositivo, sino de la manera en que va a ser escuchado. Se trata de crear las condiciones, como decíamos, y en relación a esto, él gira pertinentemente en relación a la posición del analista. Nos recuerda la importancia del lazo, nos habla del cobijo con José Azar, del enmascarado que ofrece un plato de sopa caliente con Wedekind, de un analista en abstinencia de goce, pero no en un silencio mortificante, ¿no? Que, agregaríamos nosotros, haría surgir la cara feroz del otro absoluto. Se trata, nos va a decir el autor, de inventar un modo de relación que permita salir del circuito de la repetición. Vemos que no está tomando la resistencia, perdón, la transferencia, solo en su faz de resistencia, ¿no? Dicho con nuestras palabras, nosotros podríamos rescatar esa faz de la transferencia diciendo que la transferencia es enviar al sujeto a soñar con aquello. El autor nos va a señalar que es una transferencia que tiene una impronta distinta en púberes y adolescentes, que precisa articularse de otro modo con un soporte imaginario, un cobijo transferencial en que el sueño pueda ser contado. Subraya la importancia del humor, de soportar el silencio como parte de la enunciación. A mí esto me parece muy importante porque suele escucharse a veces en las supervisiones o analistas quejarse del silencio de los adolescentes, ¿no? Yo suelo decir que si le molestan estas manifestaciones, pongan un cartel en el consultorio que diga solo se admiten pacientes analizados, ¿no? Porque si no, se van a encontrar con estas cuestiones. Bueno, nos habla también de restablecer la pausa en la urgencia subjetiva. Avanza para mostrar que el analista es un artífice de esa operación en la que hay que inventar cada vez ese soporte transferencial. Ahora, hay una tensión inevitable en ese esfuerzo de transmisión, y esto que él, digamos, esto donde él trata de acercar el psicoanálisis, o podríamos decir, hay una tensión entre el intento de transmisión y lo explicativo, que trata de acercar el psicoanálisis a ese público amplio, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando escribe que el adolescente, que el psicoanalista trata de producir que el adolescente se encuentre con el objeto de su deseo, ahí entiendo que está haciendo una concesión que podría ser cuestionada, ¿no? Nosotros entendemos lo que quiere decir, obviamente, porque no se podría escribir para ese público amplio. El analista acompaña al adolescente a encontrarse con que el objeto es el objeto radicalmente perdido. Si se está tratando de acercar el psicoanálisis a la comunidad, que es mi lectura de lo que Freddy viene haciendo hace muchos años y que decanta en estos libros y en muchas otras presentaciones que él hace. Si se quiere acercar al psicoanálisis a la comunidad, no se puede escribir la mujer no existe o el goce está prohibido a quien habla como tal, ¿no? No sería muy estratégico. Porque quien puede soportar la falta o la división es porque ha hecho la experiencia, ¿no? Ya nos advierte el autor que el analista va a lidiar con lo renegatorio en relación a la castración, y esa va a ser una de las dificultades que aparecen también al escribir para ese público, que con respecto al inconsciente, el público para que el que Freddy escribe, yo diría mayoritariamente, no sé si él estará de acuerdo, pero es un público lego. ¿Pero lego de qué? Lego del saber del psicoanálisis.
Puede ser, pero fundamentalmente es un público lego de esa experiencia, ¿no? Es un público lego de esa experiencia. Entonces, el libro se propone transmitir esa experiencia por la cual el autor transitó, ¿no? Hay una frase que debería citar el autor, pero la verdad que la estoy citando de memoria y ya lo perdí, la referencia, ¿no? Donde decía algo más o menos como que la transmisión, para lograr hacer pasar un rasgo, ese rasgo singular, podría tener, como la poesía, una forma de utilización sutil del lenguaje que se despegue del modo que utilizamos el lenguaje corriente, ¿no? No es fácil, ¿no? La transmisión, conjugar la transmisión en la escritura, ¿no? El autor aborda, digamos, un modo de esa utilización posible del lenguaje en pos de la transmisión, lo aborda exponiendo en su clínica que muestra el trabajo de ciertos significantes en los síntomas o incluso en los actos. Bueno, esta apasionante aventura, como la llama el autor, es un intento válido en el camino de aquella proposición de Lacan, ¿no? Que cada analista reinvente la forma en que el psicoanálisis puede durar. Bueno, muchas gracias a Freddy y a todos. Gracias, Rubén, por tu lectura. Y ahora va a comentar su lectura Adriana Erckmann, directora. Segundo, que tengo. Adriana Erckmann, le damos la palabra. Adriana Erckmann es psicoanalista, AME, analista miembro de escuela y directora de la Escuela Freudiana de la Argentina. Es autora de varios libros en colaboración, entre ellos la serie El hilo en el laberinto, El quehacer del psicoanalista, Identificación, nombre propio y síntoma. Adriana, un gusto presentarte, te damos la palabra. El gusto es mío, buenas noches. Gracias. Estoy muy agradecida, Freddy, por esta invitación y muy contenta de estar acá. La llegada de este nuevo libro de Alfredo Igel es un motivo de festejo, y la invitación a su lectura y al comentario en esta presentación, junto a los panelistas con que hoy comparto esta muy grata misión, es un honor muy grande. Si alguna vez fueron las pasiones, en esta ocasión el autor abre el juego para que sean los jóvenes y adolescentes quienes hagan suyo el tiempo de hablar que hace a la experiencia del análisis. En el libro, el autor transmite con claridad aquello que practica. No se contenta con dar recetas técnicas, no se acomoda en recitados de teoría, ni dirige al lector desde un lugar de sapiencia. Es decir, que no se limita a impartir una enseñanza, sino a producir un efecto de transmisión. Transmitir lo que se practica es la única manera en que puede hacerse efectivo un efecto de transmisión del discurso del analista, que es un discurso que se practica. En el prólogo, Liliana Donsis ofrece una lectura hecha con la fineza de analista avesada en los temas en que incursiona este libro, y destaca los aportes con que Igel echa luz a distintos aspectos de la práctica analítica cuando se trata de analizantes que transitan este segundo tiempo de la estructura. No sé si oyen que aúllan los perros en la calle. ¿Se oye? Bueno, se escucha igual. Se pusieron a aullar. Bueno. Cual anfitrión que enseña su nueva casa, el autor guía al huésped lector con el hilo de orientación con que nos introduce en los problemas que componen los distintos capítulos del libro. Con una gran generosidad en cuanto a referencias a analistas que dejaron su huella e impronta en este trabajo, generoso también en cuanto a indicaciones de lectura, el autor pone en acto el hecho de que el analista es al menos dos:
aquel que se compromete en su práctica, en la experiencia con el analizante, y aquel que en otro marco se propone testimoniar y dar razones de la misma. En el libro, los temas se hilvanan con fragmentos de análisis y en ellos deja entrever cómo, lejos de recortarse en especialidades, el análisis es cada vez un tiempo de hablar, en el que la regla fundamental abre un campo de resonancia que es ocasión para que el analizante, más allá de la edad que tenga o el sexo que asuma, tenga ocasión de encontrar su modo singular de decir. Con ese marco de fondo, el autor se apoya en su práctica para aislar y situar cuestiones que son propias de los análisis con púberes y adolescentes, dando forma a un testimonio en que todo aquel analista que se encuentre interesado o comprometido en esta práctica podrá encarar la dirección de la cura advertido de las particularidades que esta práctica presenta y que, como se lee, hace muchas veces complejo el manejo transferencial. Algunos de los grandes temas del libro son la singularidad y los modos de presentación de la demanda de análisis en los jóvenes, la manera en que juega la dimensión del tiempo en esta segunda vuelta de la estructura, la interpelación hecha por el joven al adulto, una lectura renovada de la metamorfosis de la pubertad freudiana y la lectura del despertar de primavera de la mano de la obra de Wedekind y el escrito de Lacan. El autor también considera los ritos de pasaje, la singularidad de las identificaciones y de los lazos en este tiempo de la estructura, y llegando a la conclusión del libro, toma a Yukio Mishima en El marino que perdió la gracia del mar, situando el drama que implica para un joven no contar con marcas identificatorias que hagan de este segundo tiempo una ocasión para una nueva tirada de cartas respecto de los significantes primordiales. Queda enunciado así que la falta o la pobreza de un discurso que reciba, aloje al futuro sujeto y permita la efectuación de las marcas fundamentales de la estructura, deja al joven tan en banda como expuesto a la banda, donde si bien podrá encontrar un amparo posible, también es ocasión para que la estructura propia de la masa favorezca que el exceso y la violencia pasen al acto. La problemática que transita el libro, que hoy sale a la luz, recorta una problemática precisa y la pone a consideración de la comunidad analítica, el derrotero subjetivo que atraviesa al hablante en tiempos que se corresponde con lo que Freud llamó metamorfosis de la pubertad. Tiempo del segundo despertar sexual en que el empuje de lo real, que acompaña los cambios y manifestaciones corporales, hace estallar la pantalla del espejo, donde hasta entonces se reflejaba un niño, y deviene una exigencia pulsional que fuerza por articularse a un discurso que confiera hasta entonces al niño un lugar en el lazo social. Tiempo de vacilación fantasmática en el que la sexualidad, como acontecimiento que hace agujero en lo real, interpela y pone a prueba la eficacia de las identificaciones tempranas y la existencia en reserva de los títulos en el bolsillo, saldo de la operatoria de la metáfora paterna que constituyen marcas que restan del exilio del goce del falo, incestuoso y mortífero, que proveen al hablante de un recurso con el que munirse para que en el encuentro con el otro sexo los cerditos no se lo coman. Así, Freddy Hegel propone que el análisis acompaña al joven analizante desde que el rayo cae sobre él, produciendo el segundo despertar fragmentante de la sexualidad, hasta que encuentra su modo singular de asumir su sexo, es decir, de habitar el lenguaje. Tiempo en que se juega un cara o cruz que lo pondrá a separar de la condena a la existencia para permitirle existir como uno entre otros en el lazo social. Desafío para el analista, al que, como señala Lacan en el seminario Problemas Cruciales, le es confiada una tarea que reviste una enorme responsabilidad: producir una conversión ética radical, aquella que introduce el sujeto en el orden del deseo. Para que ese sujeto tenga existencia, es necesario un discurso que lo admita, que dé lugar a otro modo de existir, y esto no es sino un analista que ponga a disposición un deseo para poner a jugar ese juego.
En este contexto, el desafío de nuestra práctica en los modos discursivos actuales es cada vez mayor. Una tarea imposible, como señalaba Freud, pero como transmite el autor de este libro, no por imposible, menos eficaz. Bueno, me queda decirle, cómprenlo, léanlo y disfrútenlo. Vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu lectura. Realmente quiero agregar algunas palabras antes de pasarle la palabra a Freddy Igel, que tendrá mucho para decirnos y brindar con él, y que brindemos con él por mucho de lo que se dijo, de lo que se leyó esta noche. Fue como un poliedro de presentaciones y de matices. Cada uno de los que leyó a su manera y fue atravesando el libro de un modo tan singular que solo un buen libro lo permite. Porque muchas veces, si no, hay frases que nos gustan más que otras y entonces se reiteran esas frases, pero no. En esta presentación con tan buenos analistas que han acompañado, en este poliedro se ha puesto de pie el compromiso con el psicoanálisis, en la cual, voy a decir algunas de las cosas que se dijeron, en las cuales se puede tejer la trama del goce y el goce de la vida, ya sean los ritos de iniciación, ya sea en la relación a los padres, ya sea en relación al nombre, un poco, ¿no? Con merecidos elogios y también inmerecidas críticas, pero también quiero situar entre las diferentes cuestiones los tiempos del sujeto, los recursos con los que cuenta el joven, la necesidad imperiosa, como nos plantea Alfredo Igel, reitero a Camus, ¿no? No solo de caminar a alguien adelante o atrás, sino al lado. Y que esto es uno de los motivos más interesantes que se ha señalado esta noche, también en relación a la banda, la gavilla, los pares. Finalmente, no me quiero exceder, este libro invita a los lectores, hará un excelente recorrido y los lectores, sin duda, y los analistas que trabajamos con esta banda de la vida, es absolutamente imprescindible su lectura. Como voy a leer algo que está en el prólogo, no quise comentarlo antes porque sin duda iba a salir, y de hecho Alba lo mencionó, que a mí también me había resultado de interés, como Freddy da cuenta lógica y rigurosamente de los hallazgos. Esta cuestión no es sencilla, y mucho menos es sencillo transmitir con transparencia, sin que por eso queden banalizados los conceptos. Este es uno de los aciertos que hacen imprescindible la lectura de este libro. Y algo más, además de todo lo que se ha dicho, como correlato de las operaciones en pubertad y adolescencia, como dos movimientos diferentes con los que acuerdo, Freddy Igel nos invita a una novedad, ya citada. Lo digo así: el sujeto desemboca en un tercer tiempo, sin las turbulencias del movimiento puberal y adolescente. Es en esta puntuación que encuentro otro aporte novedoso, el concerniente a una tercera vuelta en la subjetividad, en la que el sujeto está en posición de amar y trabajar, aunque no sin goces parasitarios y sin sabores. Me hizo acordar y mucho a lo que dice Freud, a ese entrevistador, creo, de lengua inglesa, cuando él cumple 70 años, que le dicen: ¿y para qué sirve el psicoanálisis? Y Freud responde: para hacer la vida más simple. Pero ¿cómo la vida más simple?, le pregunta el entrevistador, y Freud dice que cuando el sujeto puede ir abriendo y circulando por los laberintos del inconsciente y puede
salir de esos laberintos con alguna luz, la vida es más simple. Y agrego, se está en condición de amar y trabajar. Gracias, Freddy, por todos tus aportes. Gracias, Nora Brito. Gracias, Silvia Amigo, Guillermina Díaz, Rubén Golver, Alba Flesler, Adriana Erkman. Y te damos la palabra para el saludo y el brindis. Muy, muy, muy lindo libro. Bueno, realmente muchas gracias. Impactado por las lecturas, por la diversidad. Creo que lo que pensaba es que, más allá de haber sido una presentación de mi libro, lo cual agradezco a cada uno de los lectores, ha sido una reunión de analistas, ¿no? En donde, bueno, justamente cada uno pudo producir una lectura, surcar el texto y promover que la palabra se siga diciendo. Me parece que esto es uno de los... Bueno, me han leído muy bien. El analista al exponer se expone, siempre decimos, ¿no? Y realmente me han podido leer en lo que, bueno, yo quería transmitir. Y yo me voy a permitir, ya que soy el autor, me voy a dar una autorización. Quiero puntualizar, no voy a retomar las cuestiones del libro, están en el libro. Les recomiendo la lectura de las lecturas que han hecho cada uno de quienes han trabajado en mi texto. Pero en realidad cuando pensaba qué iba a decir, pensé que en un momento se me ocurrió que yo quería hablar un poquito sobre la escritura de los analistas, que de algún modo algo ya dice en el texto. Y en realidad voy a hablar quizás en primera persona, como para poder situar algo de esto que me parece que compartimos los analistas cuando escribimos. Yo les quiero contar que desde muy chico me gustaba leer. Inclusive, tengo un recuerdo que se me acaba de ocurrir ahora, que en mi casa había una máquina de coser Singer, ¿se acuerdan? Bueno, lo que se acuerdan están revelando la edad, pero bueno. Y esa máquina de coser se abría, ¿no? Tenía una tapa en la cual yo apoyaba los libros o las hojas para hacer las tareas y para leer. Leía libros, cuentos, después un poco más grande empecé a leer novelas, diarios, y esto me producía algo muy especial, porque me daba sostén, las lecturas me daban sostén, y me permitían meterme por mundos imaginarios y quizás más allá de la realidad. Más tarde, ¿no? ya de estudiante de psicología, me causaba cierta pasión ir a las librerías y comprarme libros de psicoanálisis. Había algunas librerías en Tucumán, cuando podía ir a Buenos Aires, iba a Buenos Aires todavía, inclusive a las librerías de la calle Corrientes, todavía no había descubierto Letra Viva. Y ahí cuando comencé ya con mis estudios, me interesó el psicoanálisis, Freud, Lacan, empecé a descubrir que en Freud, en Lacan y en muchos de los analistas aparecía algo que develaba ciertos enigmas que yo tenía de mi existencia. Y al mismo tiempo me empezaba a dar armas, instrumentos, para entender algo de la existencia humana. Pero luego, ya en mis primeros tiempos como analista, quizás no tanto en los primeros, pero el lazo social con otros analistas, ya sea en mi institución, el Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, en los encuentros de la Lacan o Convergencia,
en las invitaciones a otras instituciones, en la preparación de clases como docente de la facultad, pude encontrar algo que revelaba en la escritura eso que de algún modo yo había adquirido en la lectura. Si ustedes recuerdan, cuando le preguntaron a Borges, y no va ninguna comparación de por medio, si, digamos, le preguntaron si él se consideraba un escritor, él lo que dijo es que él se consideraba un lector. Porque me parece que la lectura es lo que nos da la posibilidad de escribir, de transformar eso que recibimos de otro, eso que leemos de otro, en un escrito. Y esa es parte de la tarea del analista, ¿no? Producir un escrito a partir de lo que leemos. Y en este libro lo que he intentado es transmitir en un escrito esto que de mi práctica con púberes y adolescentes y también en la conducción de analizantes adultos, precipitaba, producía como un resto de caída que luego se transformó en escrito. Bien. Yo les quiero decir que ustedes, me voy a tomar el atrevimiento también de leerlos, no solo han venido acá a acompañarme, cosa que además lo sé y lo agradezco en mi corazón, sino que me parece que es un renovado acto que se produce cuando nace un nuevo libro, y que eso es lo que también estamos celebrando. Porque me parece que el libro constituye la posibilidad de transmitir algo de la cultura que haga tope al goce tanático. Se me fue una idea, después se me vuelve, ya estoy terminando. También, entonces, me parece que eso es lo que festejamos, celebramos en cada nacimiento de un nuevo libro. Y eso es lo que festejamos cuando nace un nuevo libro de un analista. Es decir, la posibilidad de que eso, de lo vivido, como digo en el libro, en la intimidad del consultorio, pueda ser transmitido a otros. Y esto es lo que me quedaba pendiente y quería dar una vuelta porque no quería dejar de decirlo. Que me parece que la escritura, no sé si ya lo han dicho otros, pero bueno, yo no lo leí, que es la escritura del analista, o que la escritura del analista es uno de los pilares de la formación del analista. Que un analista, en su escritura, le da una vuelta a su formación. Bueno, esto es lo que les quería decir, pero ahora lo que sí quiero, con mucha como se dice, devoción, dar mis agradecimientos. En principio, agradezco a mi institución, Grupo de Psicoanálisis de Tucumán, institución de formación psicoanalítica, el haberme propuesto y haber organizado la presentación de este libro, junto con la editorial Letra Viva, de Leandro Salgado, cuyo director es Leandro Salgado. Quiero además agradecer especialmente a Liliana Donzi, que me impulsó y me dio confianza en la terminación del libro. Es decir, ahí cuando yo le pedí que ella lo leyera, y realmente, bueno, como yo la conozco, y quizás todos la conocen, me parece que Liliana es una analista que infunde confianza y hace animar, como planteaba Guillermina. Animar, ustedes saben que es animarse, pero animar viene de ánima, y ánima es el deseo. ¿Sí? Bueno, agradezco también especialmente a Silvia Amigo,
a Alba Flescher, a Guillermina Díaz, quienes han sido también referencias para mí en el texto. Y por eso yo también quería que estén acá. Porque, bueno, más allá de haber sido referencias en esta temática, son analistas que son referentes en el mundo del psicoanálisis, por lo cual también les agradezco. Quiero agradecer también a Rubén Goldberg y a Adriana Herman, que son compañeros de ruta con los que compartimos, junto a otros, la apuesta del psicoanálisis de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, y en las distintas ediciones de la Reunión Lacano-Americana. Compartimos ruta y sostenemos un psicoanálisis que no es como los otros. También agradezco a Nora Brito, también compañera de ruta, con quien hemos transitado estos últimos 2 años de gestión que se terminaron. Ella como vicepresidenta de la institución, y hemos intentado sostener lo que es la producción del psicoanálisis en el lazo social. Con ella también a Sergio Esparrel, y a través de ellos a los miembros del grupo de psicoanálisis de Tucumán, que, bueno, juntos vamos transitando esto de que es la transmisión del psicoanálisis y la formación de analistas. También, y disculpen que me extienda, pero yo creo que, qué sé yo, que el agradecimiento también tiene que ver con algo que uno también adquiere en el análisis. Quiero agradecer a quienes, como dice el tango, ya no están, pero aún nos guían, que es a José Azar y el Negro Andújar, que han sido maestros, colegas y luego amigos. Y en ese sentido, y quizás retomando lo que es la amistad, que en la adolescencia, quizás eso no he tomado mucho en el libro, ¿no? Pero la cuestión de la amistad, y en este sentido, quiero también agradecer a muchos de los que están acá, que son amigos. Amigos, como le gustaba decir a Ulloa, que me parece un concepto muy interesante, que son amistades extranjeras. Es decir, es otro tipo de amistad que quizás no es la misma que, digamos, con el amigo íntimo, con el amigo que uno está cotidianamente. Muchas veces con nuestros amigos analistas nos vemos solo en algunas ocasiones, pero se forma un lazo social entrañable. Y quiero también agradecer a mis amigos de la vida, y especialmente a mis amigos del truco. Ustedes saben que yo tengo un grupo de truco desde hace 40 años, con los cuales, a través del juego, todos los viernes a la noche, me enseñan lo que es la amistad. Y finalmente, a mi familia, a Tere, a mis hijos, a mis nietos, que son muchos ya, entrañables en mi corazón, quienes me acompañan, con quienes gozamos y a veces padecemos amorosamente la vida en familia. Bueno, y le agradezco a todos ustedes por haberse tomado el trabajo de venir y de compartir conmigo esta ocasión que, bueno, que me llena de satisfacción. Bueno, muchas gracias. Un brindis. Bravo, bravo, bravo. Aplausos. Muy bien. Prendamos los micrófonos para aplaudir, ¿no? Así escuchamos sí. los aplausos al menos. Tienes razón. Ahí está, por el libro. Muy buena idea. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Escuchado virtual. Brindemos
Abrazo Muy virtual. bien, brindamos, por la brindamos vida. por el libro. Ahí está. Brinda Acá por la está. vida. Salud. Brindamos, salud. Felicitaciones. Muchos Freddy. éxitos, muchos Gracias. éxitos. Gracias. Felicidades y me despido. Buenas noches. Felicitaciones, Freddy. Se ve Hasta como luego. Gracias. Felicitaciones. Buenas noches. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones. Felicitaciones, Freddy. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones, Freddy.